Ok, muy bien. Ya, listo. Ya comenzó a grabar, así que comenzamos con este espacio. Sonia, bienvenida a Sí, esta ya cuarta semana que comenzó desde el pasado 25 de abril y que va a concluir el próximo domingo 1 de mayo. Entonces, ujú, durante este espacio es ahora que, como estás tú, parte de lo que vamos a implementar, sí es la secuencia de trabajo, pero ya recuerda que en las reglas de comunicación virtual que tenemos en cada espacio abierto, pero como en esta sesión estás tú, entonces, para estas ideas o dudas que tengas acerca de lo que se llevará a cabo durante esta semana, que ya es la última de este módulo 2 de la información al conocimiento. Entonces, Sonia, bienvenida. gracias. Buenas tardes. Mm, Buenas tardes, Sonia. Pues hasta ahora pues ya leí todos ¿cómo se les llaman? Los, ¿Recursos? ay, se me olvidó cómo se llaman, todo lo que ¿Recursos? pone, ajá, todos los recursos, ya los Ujú, leí, ya de hecho estaba contestando el otro día una parte de las encuestas que vienen al final. La actividad la he estado realizando ahorita día con día porque he tenido trabajo. Y ayer ujú. tampoco no pude estar en la sesión porque de hecho trabajé en la tarde, me tocó trabajar en la tarde y no pude regresar temprano. Entonces he estado leyendo, una de las encuestas está inconclusa por lo mismo de que no he tenido tiempo de contestarlas, pero he leído todos los recursos, he investigado también por fuera, he buscado más información en internet, o sea, todo lo busco ahorita ya en internet, aprovechando que tengo la línea y así, pero Ujú. hasta ahorita no tengo ninguna duda sobre el trabajo que se va a hacer. Ok, entonces, Sonia, ¿te parece si vemos de manera general lo que fueron los contenidos de unidad 1, 2 y 3? Y Sí, ya a claro que sí. partir de ellos me mencionas si tienes alguna duda específica para que puedas realizar tu proyecto integrador. Ujú, sí, me parece bien. Ok, muy bien, Sonia. Entonces, la secuencia de trabajo comenzó con la bienvenida a ti hacia este espacio. Lo segundo es el objetivo. Vamos a ver la revisión de contenidos de estas 3 unidades pasadas que se vieron durante las 3 semanas anteriores. Mm, Y vamos a finalizar con las dudas y comentarios de las participaciones en el foro integrador. También ah, acerca de las participaciones en el foro aprendiendo, porque esta semana recuerda que son 2 foros, pero sí, uno se evalúa y en el otro es más como para dudas e intercambios, que también genera bastante conocimiento. Entonces, las aportaciones que realices ahí también son de suma importancia. Y por último, lo que es el proyecto integrador, que ya es el último que se va a entregar en esta semana. ¿Ok? sí, Entonces, así es como vamos a llevar la secuencia de trabajo. ok, me parece bien. Ok. El objetivo, Sonia, que tenemos para este espacio abierto es que podamos intercambiar puntos de vista. En este momento estás tú. Si van Ujú, uniéndose más compañeros y compañeras, va a ser lo que vamos a estar intercambiando. Y si no, podemos intercambiar entre tú y yo para que tengamos esta expresión de comentarios, no solamente de parte mía, sino también de parte tuya. Y de esta manera sí, construimos entre las dos para que vaya quedando más claro cada uno de los temas o los contenidos en general de este módulo número 2, ¿de acuerdo? sí, de acuerdo. Ok. Las reglas de comunicación tienen que ver con levantar la mano, pero ya que en este momento estás tú, entonces ya sé que si alguien está participando en cuanto a la voz, eres tú, porque Sí, eres la única que está acá. Entonces es importante que lo que sí se utilicen son las reglas de netiqueta, es decir, recuerda que con todo el respeto, que es mutuo, entonces así es como vamos a dejar las participaciones. sí, Ok, entonces, ahora lo que tenemos es que en esta semana lo que vamos a revisar son las 3 unidades pasadas que ya estuviste trabajando con tus actividades integradoras de la 1 a la 6 y también con tus dudas en los diferentes, en cada uno de los foros que hemos tenido, que si bien han sido no evaluables o no hemos estado evaluando, las participaciones que realizas dentro de los mismos son muy importantes, sobre todo cuando comienzas a intercambiar las ideas con tus compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque de esta manera
generamos un aprendizaje más colectivo y que nos ayuda bastante a que, bueno, a lo mejor alguien ya me comentó que está haciendo su actividad de esta manera o que tiene una idea acerca de este tema y yo con la idea que tengo puedo complementarla y de esta manera la actividad integradora se realiza de mejor manera. Los tres temas que son los que tenemos de estas tres unidades, perdón, son uno, comunicar y aprender para lograr metas personales. En esa primera semana fue cuando llevaste a cabo dos actividades integradoras. La primera que tiene que ver con conocerte a ti misma, es decir, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que no te gusta, cuál es el camino más o menos que quieres seguir de acuerdo a tus intereses, sobre todo de manera personal. ¿Para qué? Para que durante la actividad integradora 2, que tiene que ver con tu historia, reconocieras aspectos importantes de qué fue lo que sucedió a lo largo de estos años que te ha hecho llegar hasta donde estás. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, quizá aquí no se obtuvo lo que realmente esperaba, pero se aprendió algo en el camino. O contrario a eso, que hayas obtenido muy buenos resultados con diferentes estrategias en los diferentes ámbitos de tu vida, es decir, personal, familiar, escolar, laboral y también el ámbito social. Así que esta parte de la primera unidad que conlleva a comunicar y aprender para lograr metas personales está bastante desarrollado justo con eso, con lo que son las metas y los objetivos que tiene cada persona, pero que son más y sobre todo de manera individual. Entonces, el propósito de esta unidad uno como tal fue que ustedes como estudiantes pudieran identificar cuáles eran los elementos que están constituyendo sus proyectos de vida. Es decir, a qué quieren dedicarse, qué es lo que quieren hacer, sobre todo en el ámbito académico, que, por ejemplo, la mayoría contestaba que finalizar prepa en línea C o como meta más a corto plazo, primero finalizar este módulo número 2 y que además está relacionado con la función de algo llamado comunicación desde dos aspectos. Uno, el escrito, que era también parte de cómo estaban escribiendo ustedes su historia de vida, y dos, el oral ir narrando a partir de lo que ya tenían plasmado en un documento o en un procesador de textos y entonces con las ideas que ya tenían irlo expresando. Pero de repente para algunas personas es más sencillo escribirlo porque van eliminando las palabras que no les gustan o a lo mejor van viendo si hay algún error o tal vez lo releen varias veces hasta que suena tal cual estaban pensándolo y que por otro lado lo que es más bien la parte de la comunicación oral se vuelve un poquito más complicada porque se expresa en el momento. Entonces, cuando se expresa en el momento y de repente estamos grabando, si bien existe la edición, es un poquito más difícil para algunas personas poder comunicarse. Dime, ¿a ti o cuál crees que fue la manera más sencilla para ti de expresar tus ideas? Para mí fue de manera escrita, porque así voy pensando y analizando y revisando si usé las palabras correctas o sencillamente las palabras que puedo usar para expresar lo que siento, lo que pienso, lo que tiene que ser. Ujú. Mm, ujú. Sí. ¿Crees o consideras tú que las actividades que están más relacionadas, también a lo largo de las otras 2 semanas con la parte de la oralidad, o más bien el habla o el lenguaje hablado, te facilitan hasta este momento o te han dado más herramientas para que puedas comunicar tus ideas a través de este medio? Sí, porque en realidad he mejorado mucho mi redacción y mi forma de expresarme. Okey, entonces las actividades integradoras están cumpliendo su propósito, particularmente, ahorita en este caso contigo, que esa recordemos que es parte de la función de Prepa en Línea C, que las actividades integradoras que se coloquen puedan ser útiles para ustedes en cada uno de los ámbitos de su vida. Sí, 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 claro. Me han ayudado muchísimo, mejorado también, como digo, mi redacción se ha mejorado muchísimo y pues como luego estoy en grupos de Facebook, cuando doy mi opinión veo que ya es como que más mejor la redacción de cómo doy la opinión, porque luego sí me llegan a decir, ay, es que no se te entiende bien lo que dijiste. Y yo, ay, sí es cierto, ¿cómo le haré? Y ahorita ya he visto que he mejorado y me dicen, ah, te expresas de mejor manera.
Muchas gracias. Le digo, es que estoy estudiando la prepa y he visto algunos temas y he mejorado mucho. Dice, sí, sí se nota que has mejorado mucho. Digo, entonces sí está ayudando, sí me está sirviendo todo esto. Te felicito mucho, Sonia, por estar Sí, llevando a gracias. este progreso que al final de cuentas también es fruto de tu esfuerzo porque has estado aplicándote en las actividades y también el que te organizas para realizar y finalizar las actividades es muy importante para aplicarlas en este ámbito como son las redes sociales, por ejemplo. Ujú, sí, Entonces, Sonia, avanzamos con lo que es uno de los primeros temas que tiene que ver con el proyecto de vida, porque sí hay una sección, déjame abro la actividad integradora, hay una sección dentro de esta actividad integradora, proyecto integrador, perdón, que tiene que ver justo con el proyecto de vida. Entonces, de ahí a que se retomen los temas. ¿Por qué? Porque justo en la primera parte es cuando se habla proyecto de vida. Y es en donde vas a contestar primero las preguntas con quién eres, qué quieres lograr en un año, por qué lo quieres lograr, cómo puedes lograrlo, es decir, las herramientas también que necesitas y qué debes cambiar para lograr eso que quieres. Y eso se amplifica ya a las metas a corto, mediano y largo plazo para trabajarlas en los diferentes ámbitos, como son el educativo, el laboral, el de seguridad financiera, el familiar, la parte social también, la parte independiente, que es más personal, y también en un tiempo libre y de ocio. Así que cuando vemos este primer tema dentro de la unidad número 1, que está relacionado con lo que es el proyecto de vida, nos encontramos con las metas y los objetivos. Hay que recordar algo muy importante, Sonia. Lo que tú quieras realizar es principalmente o primordialmente de manera personal. Es decir, muchas personas pueden decirte, oye, Sonia, fíjate que deberías hacer esto y deberías hacer esto y deberías hacer el otro. Pero al final de cuentas, quien tiene la decisión de qué quiere lograr basado en gustos, intereses personales, vas a ser tú. Porque a quien van a impactar estos cambios de manera directa y de manera primaria van a ser hacia ti. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres como parte de tu proyecto de vida? ¿Qué te gustaría bueno, realizar? en mi proyecto de vida ya lo tengo un poco más claro, el Ujú. tener mi propio negocio de acuerdo a mis aptitudes y habilidades. Tengo muchas habilidades sobre las manualidades, más sobre costura y tejido. Entonces, uno de mis proyectos de vida es abrir mi propio taller de costura y posteriormente mi negocio para vender todo eso que vaya yo fabricando. Ok, entonces es la parte de la costura. Y Ujú. fíjate que entonces, relacionándolo un tanto con las metas, ¿qué sería si hablamos de metas a corto plazo? Es decir, a unas cuantas, a unos cuantos 3 meses que tú podrías avanzar para este proyecto de vida que tienes en particular. ¿Cuáles son las acciones que sí puedes realizar en 3 meses que te permitan avanzar? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? Los cursos de costura, esos, de hecho estoy tomando uno. Entonces, tomar los cursos de costura y aprender mucho más sobre todo ese tema es una de mis metas a corto plazo. Ok, a mediano plazo, ¿qué sería lo que podrías hacer tú? Ya empezar a diseñar prendas, empezar a trabajarlas, conseguir materiales para ver de qué manera puedo ir avanzando poco a poco en todo esto. Y a largo plazo, Tener mi propia microempresa y pues también emplear a gente que me pueda apoyar. ok, entonces, como puedes notarlo conforme vas hablando, son pasos que de repente Sí, parecen pequeños. Por ejemplo, y sugerencia, cuando se trata de los negocios, una parte también muy importante de cada uno de ellos son las redes sociales, que es algo que también estás manejando. Entonces, cuando se trata de un negocio, el que puedas hablar, abrir una página en donde se muestre tu trabajo como de Facebook o de Instagram, que es en donde se suelen subir más imágenes sí, y se pueden utilizar los llamados hashtag para darles promoción. Es algo que también podrías implementar a corto y mediano plazo,
para que se vaya conociendo parte de tu trabajo, a lo mejor de, Sí, vamos sí. comenzando o con los cursos, a lo mejor. Entonces, de esta manera las personas ya van asociando de, ah, Sonia tiene ya una idea que podemos ir siguiendo como un proyecto que a lo mejor no va a desarrollarse en 1 o 2 días, pero sí nos va dando indicios o pistas de qué es lo que quiere Sonia lograr y de qué manera también vamos apoyando este negocio que está poniendo ella. Entonces, es como sugerencia algo que podrías incluir dentro de tus metas a corto y mediano plazo. Sí, sí, es cierto. Redes sociales y difusión de lo que hago. Sí, exacto. La difusión de repente ayuda muchísimo a los negocios para que les vayan conociendo. Ujú. Ok. Muy bien. Entonces, estas metas, Sonia, que van relacionadas con algo que tú quieres, dime, en cuanto a tu familia, ¿a los que están dentro podrían ayudarte o contribuir a este proyecto? Pues, la verdad, ellos no, porque ya tienen su vida. O sea, vivo cerca, pero ellos ya tienen, tienen otras metas, tienen otras cosas que hacer, están en otra cosa muy distinta a lo que yo hago. Entonces, pues, solamente difundir, o si ellos quisieran apoyarme, pues podría yo preguntarles, pero no he visto interés de ellos, de su parte, hacia mis proyectos, porque se los he llegado a comentar. Ok, entonces, Sonia, este ya sería un proyecto más personal, digámoslo Ujú. así, o Sí, una meta más personal. sí. Ahora, hay que recordar algo, las metas también pueden darse de manera familiar cuando, por ejemplo, existen las llamadas empresas familiares, que es cuando tienen un objetivo o alguna meta en común, pero que quieren lograr más en conjunto. Por otro lado, algo que suele ocurrir también con las metas es que se pueden hacer de manera mundial. Por ejemplo, ahora con lo que está ocurriendo con la guerra entre Ucrania y también lo que es Rusia, no se queda únicamente como un conflicto entre dos países, sino que se van uniendo más personas para ver qué es lo que pueden hacer para lograr una resolución. O si hablamos del llamado cambio climático, la meta tendría que ser mundial, porque puede que algunos países comiencen a contribuir y decir, sí, vamos a lograr o vamos a aplicar muchísimas leyes para que se disminuya la contaminación en nuestro país. Si continúan existiendo dentro de otros países algunas leyes que no ayuden al medio ambiente y que únicamente contribuyan a la contaminación, entonces la meta podría no ser cumplida. ¿Por qué? Porque no todos están contribuyendo a que sea una meta no solamente a corto o mediano plazo, que ya no nos queda tanto tiempo para poder resolver todo esto, pero que a largo plazo sí tendría que lograrse siempre y cuando se logre de la mano de todos o del apoyo de todos. Entonces, las metas no se quedan únicamente de manera particular, sino que podemos ir ampliándolas de acuerdo a que las demás personas que se encuentren a nuestro alrededor coincidan con nosotros y que quieran lograr algo o que estén dirigidos hacia el mismo camino o que los vayamos encontrando en el camino y que también se vayan sumando a lo que queremos lograr. Tú, por ejemplo, cuando tengas ya tu negocio a este mediano o largo plazo, las personas que estén colaborando contigo o que estén trabajando contigo van a tener también o van a compartir algunas de tus metas, porque de esta manera el trabajo colaborativo los va a llevar a ir logrando estas metas que se vayan proponiendo conforme vaya avanzando este proyecto. Sí, ¿Ok? Bueno, sí. Lourdes, bienvenida a este segundo, sí, a este segundo espacio de esta cuarta semana. Cuéntame, ¿tienes alguna duda en específico? Ahorita estamos avanzando con una manera amplia o global de los temas que fueron de las 3 unidades, pero ¿tienes alguna duda en particular que quisiera resolver ahorita mismo o hasta el finalizar los temas? Buenas tardes, asesora. Buenas tardes, Sonia. No preferiría mejor así al finalizar porque no he podido revisar todavía. Voy un poquito atrasada con la actividad 6 que ya terminé hoy. Ujú. Entonces preferiría mejor al final. Gracias. Ok, muy bien. Gracias, Lourdes.
Entonces, algo que le comentaba a Sonia ahorita, lo que estamos viendo es este primer tema de la primera unidad, porque cuando se trata del proyecto integrador, justo es lo que van a hacer. Van a ir escribiendo quiénes son, qué es lo que quieren, hacia dónde van, por qué, y van a narrar cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo. Lourdes, tú tienes ya hasta cierto punto claro cuál es tu proyecto de vida, al menos en el ámbito, por ejemplo, puede ser académico, social o laboral. Este, pues más o menos tengo pensado, que mm, pues lo que yo quisiera es, pues en primer lugar, poder terminar lo de la prepa, ¿no? Ujú. Y, y pues con esto siento que se me pueden abrir más campos de trabajo em, para poder tener mayores ingresos y de alguna manera poder tener, pues hacer crecer un poquito más un negocio que tengo de artesanía, porque como yo pinto cosas de madera, Ujú. entonces, pues como que siento que el tener ya al menos terminada la prepa, puedo tener una mayor amplitud de conocimientos para poderme relacionar mejor con las personas. Entonces, gracias, Lourdes. También diría en la parte un tanto personal, porque también son los gustos que tienes. ¿Por qué? Porque si no te gustara lo que haces, entonces sería muy pesado realizar ese trabajo, pero también va relacionado con el ámbito académico y también con el ámbito laboral, porque estarías autoempleándote y también haciendo algo que te gusta, que al final de cuentas, cuando trabajamos en algo, debería ser así, en algo que nos gusta para que al momento en el que estamos realizando el trabajo no sea como de, ah, ya tengo que ir a trabajar otra vez, sino más bien de voy a hacer algo que me gusta y además de eso voy a seguir aprendiendo y voy a poder tener ingresos para mí. En ese sentido, Lourdes, lo que puedes justamente incluir dentro de tu proyecto integrador es esa idea que tienes, el ampliarlo también, el cómo a mayor escala se puede ir avanzando conforme vayas aprendiendo más o quizá más técnicas o quizá implementes con nuevos materiales o todo lo que se te vaya ocurriendo es lo que puedes ir implementando dentro de tu negocio y que puedes también incluir dentro de este proyecto integrador, porque es lo que vas a colocar metas a corto, mediano y largo plazo, en donde vayas describiendo después cuáles son los materiales que necesitas, el apoyo humano, por ejemplo, si necesitas nuevos materiales que sean naturales y que no tengan impacto al medio ambiente. Imagina que vayan saliendo nuevos o cada vez más o que sean reciclados y que además para ello necesites material humano, es decir, alguien que te ayude a publicar, que era lo que le decía Sonia, que como sugerencia cuando existe algún negocio, lo que puede ayudar bastante a que crezca es que se utilicen las redes sociales. ¿A través de qué? De fotografías de qué es lo que se está realizando, el proceso que se lleva a cabo, también a partir de publicaciones de lo nuevo que van a sacar, en publicaciones de Instagram o a lo mejor de Facebook, que son también redes que de hecho van a estar viendo o van a estar utilizando para varios de sus proyectos dentro de prepa en línea, como lo son los módulos 22 y 23, que ya son los últimos, pero que también es importante para que vayan ocupando en su vida cotidiana. Y esto que me cuentan ambas es lo que pueden ir incluyendo dentro de su proyecto integrador. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta este momento? No, de mi parte no. Ninguna maestra. Hasta ahorita todo bien. Ninguna. Ay, Ok. Lo siguiente es la ponderación y toma de decisiones que está relacionada con las estrategias. ¿Por qué? Porque la ponderación también es qué tanto o qué, por ejemplo, si estoy en un curso, a lo mejor, voy a poner de ejemplo para mí que yo esté en un curso especializado de psicología, pero que tenga que ver más con psicología educativa. Pero yo me doy cuenta que a pesar de estar en el curso, a lo mejor las herramientas que me está brindando
yo considero que ya las había visto, aunque el curso tenía un contenido diferente. Y ponderando, me voy a dar cuenta que a lo mejor ese curso no me va a aportar mucho porque es algo que ya sé. Entonces, quizá digo, bueno, a lo mejor esto no me aporta, pero yo veo que puede haber otra, no sé, un diplomado que pueda aportarme más en mi formación. O que si yo de repente como psicóloga quiero abrir un consultorio, además de trabajar en prepa en línea, que yo sé que para mi proyecto de vida sería tener a lo mejor un consultorio, voy a tener que invertir también en un posgrado o a lo mejor en una maestría. Pero que si yo sé que eso va a ayudarme y le voy a dar una ponderación de 100 sobre lo que yo quiero lograr porque va a aportarme bastante a mi proyecto de vida, entonces es ir evaluando qué necesito, qué no necesito, qué sí me está ayudando o qué voy a descartar y voy a quitar del todo porque a lo mejor no me está apoyando en nada en el proyecto de vida que yo tengo. De igual manera, ustedes también pueden ir ponderando qué es lo que sí, qué es lo que no les ayuda en su vida para aplicarlo en su proyecto de a largo plazo que puedan tener para aplicar. Ahora, menciona técnicas de estudio. Esto tiene que ver con la escritura y también con cómo es que la comunicación oral, que es el segundo tema, nos ayuda a que podamos expresarnos de diferente manera. Yo les sugería las redes sociales. En las redes sociales nos podemos expresar a través de imágenes, pero casi siempre se incluye un pequeño texto. El texto entonces tendría que estar bien redactado, que lo leamos y que pueda comprenderse la idea que queremos expresar al público que nos va a estar leyendo y que además, si lo que también se quiere realizar tiene que ver con a lo mejor realizar publicaciones de video y que yo tenga que grabarme a mí misma hablando, el que podamos utilizar esta parte de comunicación oral y escrita también va a apoyarnos en el proyecto de vida que tengamos. Lo coloco como ejemplo porque ambas tienen esta meta a largo plazo de llegar a tener un negocio ya bien establecido y que además de que es gusto personal de ustedes, pueda aportarles de manera económica en su vida cotidiana. Entonces, estos temas también pueden ser muy útiles para que vayan aplicando y que de esta manera continúen avanzando en su proyecto de vida. Hasta este momento, ¿alguna duda? Yo ninguna. No, ninguna, todo va bien. Ninguna. Ok. Entonces, avanzamos. La comunicación oral y escrita es básicamente la parte en la que ustedes van a expresarse. ¿Qué quiero, qué no quiero? Sí, para mí es más sencillo escribirlo, entonces realizo una lista. Sí, para mí a lo mejor es más sencillo que voy en la calle y se me ocurrió una idea y lo grabo en una nota de voz, entonces voy a expresar de manera oral qué es lo que yo quiero en ese momento, que después puedo anexar a mi proyecto de vida, pero que de esta manera la comunicación la voy aplicando en mi vida cotidiana. Ahora, pasamos a lo siguiente que tiene que ver con la unidad 2, que está relacionada con leer y escribir para aprender. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando se trata de esta actividad, realizaron dos actividades integradoras, o más bien de lo que se trata este tema es que realizaron dos actividades integradoras. En la primera, tiene que ver con una selección de textos e ideas aplicables. ¿Por qué selección de textos? Porque sí es importante que aprendamos a expresarnos pero que también podamos comprender lo que estamos leyendo y que a partir de ello digamos, ya sea de manera escrita u oral, qué es lo que está pasando con ese texto que tengo. ¿Por qué? Porque en la actividad integradora número 4 fue cuando ocurrió el resumen, que justamente tiene que ver también con una técnica de estudio que nos ayuda mucho a comprender los temas. Si están en algún curso, por ejemplo, y les dan algún tipo de texto que vayan a tener que estudiar para ver cómo es que se tiene que hacer cada una de las nuevas técnicas, entonces pueden aplicar lo que es el resumen. Al final de cuentas, lo que quiere o lo que tiene como propósito en la segunda unidad, que fue la que vimos en la segunda semana, está relacionada a que los diferentes tipos de texto, como el científico, a lo mejor alguno académico, a lo mejor alguno literario, esté relacionado con cómo voy a comprender este texto y cuáles son las técnicas que yo voy a aplicar para poder comprenderlo de tal manera que al elaborar un resumen, ya yo puedo identificar cuáles son las partes de este texto como ideas principales, ideas secundarias, o cuál es el propósito del texto que estoy leyendo.
Sobre todo si se trata de un texto como uno científico, por ejemplo, en donde se hablan de un tema especializado y a lo mejor yo quiero saber, pero no tengo gran idea. Yo sé que tengo herramientas como los buscadores o a lo mejor un diccionario que pueda ayudarme a que de esta manera yo vaya buscando las palabras que a lo mejor no comprendo del todo o que busque un término que tampoco estoy comprendiendo tan bien, pero que al tener a la mano estas herramientas vaya quedando más claro para mí qué es lo que estoy leyendo y que al resumirlo ya diga, ah, bueno, ok, sí estoy comprendiendo el tema de a lo mejor una especialidad que no era del todo mía o que yo desconocía, pero que poco a poco fui aplicando técnicas para poder comprender de la mejor manera posible. Y para ello, también se destaca lo que es la importancia de la lectura. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron ustedes? Puede ser Sonia o Lourdes, quien quiera participar primero, levantando la manita. ¿Cuál fue el tipo de texto que eligieron ustedes que les llamó un poquito más la atención y que dijeran, sí, este texto fue algo que me agradó, que fue muy bueno leer? Mm, creo que las dos levantamos la mano. Lourdes, perdón, no tenía bien activado el micrófono. Te escuchamos. Sí, gracias. Pues de las lecturas que a mí me agradan más son las del tema literario. Y, y de las últimas dos que leímos, de los artículos, me llama más la atención las que son como más descriptivas, como que hablan más de un tema, pues más individual o personal de una persona, una biografía. Por ejemplo, la del indio, el indio guarachudo, me gustó más el artículo de Villacaña, Ujú. que más que la entrevista de Montserrat Muñoz. Ok. Pues Ujú. la entendí mejor y, y me gusta más pues esas como relatos o historias. Relatos o historia. También por el tipo de lenguaje con el que narran. Pues sí, también por eso, se me hace más comprensible. Ok, muy bien, muchas gracias, Lourdes. ¿Y tú, Sonia? ¿O para ti cuál fue más del agrado de leer? Pues de los primeros textos, el de la noche boca arriba o el artículo que decía de los huesos de las muertas, ese también me llevó a investigar un poco más y pude conseguir un libro en digital de donde se hizo una reseña de ese tema y también de los artículos últimos. Me gustó más el de Montserrat porque me gusta como que más extensa la información, me gusta que todo ese tipo de investigaciones soy como más apegada a los temas como científicos, como informativos. Entonces me gustaron más y pues los fui siguiendo y fui informándome y buscando también aparte, igual en internet, todos estos temas que están relacionados. Ok, muy bien. Entonces, ambas también pudieron identificar qué es de su agrado leer, porque la importancia de la lectura es mucha, ya que también nos ayuda a que podamos encontrar palabras nuevas por las cuales expresarnos, poder comprender o extender nuestro vocabulario, pero que no se trata de que estemos obligadas a leer un libro, es decir, que no sea algo que no me llame la atención o que alguien me diga, mira, tienes que leerlo, es tu obligación, sino más bien que a través de las lecturas que vayamos revisando podamos ir descartando las que a lo mejor no son tanto de nuestro agrado o las que sí, que yo puedo tomar un libro, por ejemplo, a mí que me gusta bastante el terror o la ficción, que tengo es muy grande y que de repente me decían, pero es que son muchas páginas. Y yo decía, pero es un tema que a mí me gusta. Entonces, si es algo que es de nuestro agrado, se nos hace menos complicado poder leer
Porque si se vuelve lo contrario, que es algo de que no, es sumamente extenso y que además es un tema que no me gusta y el lenguaje de repente parece muy rebuscado o a lo mejor no estoy comprendiendo la idea que quiere dar el autor o para mí no llama tanta la atención, entonces se vuelve pesado llevar a cabo una lectura, que en ocasiones son necesarias para algunas actividades, pero que para su vida cotidiana en donde ustedes decidan leer, puedan elegir algo que sea justamente de su agrado y que no se lleve a cabo por obligación, para ir desarrollando más todavía el gusto de la lectura, además de que ya tienen. Así que como sugerencia, continúen leyendo, descubriendo justamente cuáles son los temas que sí les gustan o incluso el género con el que sí se quedarían. Ok, entonces, ok, continuamos. El siguiente tema que sigue relacionado con la unidad 2, que es el texto, va relacionado con la estructura y con los tipos de texto. Aquí es cuando íbamos describiendo, a lo mejor está el literario, a lo mejor está el científico, y que vamos a ir encontrando diferencias. En el literario, a lo mejor, que también es mucho de mi agrado, vamos a encontrar que podemos leer, por ejemplo, ficción, o que a lo mejor está basado en los llamados hechos reales, pero que continúa siendo algo literario, o que a lo mejor para algunas personas es mejor leer algo científico o que está más desarrollado o que es más académico de acuerdo a lo que estudiaron o algo que les gusta estudiar por cuenta propia que no necesariamente haya sido algo que estudiaron de manera formal en una universidad, pero que siempre existe alguien que quiere saber más acerca de determinado tema que pueda ser académico y que a partir de esto podemos identificar en el texto cuál es el autor, cuál es la intención, cuál es la introducción, cuál es la conclusión y en medio de estos dos, cuál es el desarrollo del tema que nos está explicando el autor o la autora del texto que estamos leyendo. Y que a su vez, cuando estemos leyendo algo, para muchos, por ejemplo, para mi gusto, cuando se trata de estos libros como este, por ejemplo, que yo tengo, se llama Doctor Sueño. Para muchos es necesario hacer un resumen para ir recordando, porque como son extensos y no siempre se tiene el tiempo para leerlo de manera corrida, lo que hacen varios es abro el libro y voy subrayando. A mí principalmente no me gusta hacer eso, no me gusta rayar los libros, pero sí me gusta ir tomando notas. Entonces, si yo tomo notas o si con un post-it lo voy pegando en alguna página donde hay una idea que me quedó duda o un personaje no me quedó tan claro o veo que encontré un nuevo personaje que puede estar relacionado, entonces lo coloco. Pero el resumen siempre es una buena idea para comprender un texto que estamos leyendo y que nos ayuda más a comprender las ideas también o de qué va el texto, para comprender su intención y que de esta manera a la hora de que llego con alguien y le digo, oye, fíjate que leí esto, a partir del resumen yo ya pueda decir que ya estoy comprendiendo de mejor manera las ideas del autor o de la autora de ese escrito. ¿Ok? Hasta este momento, ¿alguna duda para que pasemos ya a la última unidad? No, ninguna maestra, todo claro. Sí, ninguna. Sí, Gracias. ¿No tienes ninguna? Yo ninguna. Ok. Escuché, yo tengo una, pero se me cortó un poquito el audio. Ok, gracias a ambas. Entonces, finalizamos con esta unidad 3, en donde está relacionada directamente con leer y escribir para aprender, porque en esta unidad 3 se trató la semana pasada de poder analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. En este sentido, el propósito de esa unidad 3, que fue, recordemos, la semana pasada, es de manera muy reciente, que se pudieran elaborar las llamadas reseñas y también los relatos. ¿Para qué? Para que a partir de una lectura muy analítica del texto que estábamos leyendo y que además podamos desarrollar una crítica. Pero recuerden que cuando se desarrolla una crítica no es decir, no, Doctor Sueño de Stephen King no me gustó y le doy un 5 y ya. No, una reseña crítica estaría más relacionada a por qué no me agradó. ¿Cuál fue la parte? A lo mejor el final, a lo mejor no es
está relacionado con el primer libro, a lo mejor los personajes no están llevando a cabo el papel como se decía en un principio, o a lo mejor la sinopsis que yo leí no tiene nada que ver con el libro, o a lo mejor el título del libro ni siquiera se menciona en toda la lectura, o contrario a eso, sí, no puedo poner es el mejor libro del mundo, le doy un 10 y poner que es una reseña crítica, sino decir, a mi opinión, el libro de Stephen King resulta que es muy bueno y ya entonces vamos enumerando las razones, pero después de haber leído el libro completo, porque si yo no leo el libro completo, entonces probablemente me quede con una idea que me muestra solamente al principio y que no estoy analizando de manera completa. Así que mi crítica se puede ver muy chiquita por no estar viendo todo el contenido de algún libro o de algún texto particular, que es ya cuando ustedes mencionan que en los últimos textos pudieron decidir cuál fue el que les gustó más, por qué, por la forma en la que narraba, porque era más descriptivo o el lenguaje que utilizaba incluso. Ok, entonces, uno de los primeros temas dentro de esta tercera unidad fue el relato. Recuerden que para elaborar un relato se puede basar en algo de, a lo mejor no se me ocurre nada o a lo mejor me siento en blanco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Recuerdo la vez en que, y ya entonces recordando algo, puede ser algo muy cotidiano que de repente podemos estar relatando, agregando pistas, agregando la introducción a los personajes, decidiendo quién va a narrar este relato, persona, en tercera persona, de manera omnisciente, o cómo es que se va a llevar a cabo este relato, de tal manera que los elementos en conjunto logren que el relato sea atractivo. Recuerden que cuando se trata del relato está relacionado directamente con que llame la atención de la persona que lo está leyendo. De ahí a que se tengan que incluir varias pistas. ¿Por qué? Porque si yo estoy leyendo un relato en donde hablan acerca de a lo mejor un crimen que se llevó a cabo, con las pistas yo voy a mantenerme interesada en ¿será esta la persona que me están diciendo? ¿Será este nuevo personaje que apareció? O a lo mejor es uno antiguo que parece que nada tiene que ver con la escena. Pero entonces me mantiene en constante atención hacia esta lectura. Y de esta manera entonces cambia así fuera algo que a lo mejor no tiene pistas o los personajes a lo mejor no están aportando nada y el relato se vuelve un tanto monótono o un tanto plano porque no mantiene la atención del lector en particular. Y la ortografía también es muy importante cuando se trata de la escritura, particularmente en el relato, porque así como se escriben las palabras, también la manera en la que utilizamos comas, utilizamos puntos, utilizamos comillas, también van a poder expresar si lo que yo estaba pensando puede quedarse plasmado o si estoy dando una idea completamente diferente a lo que yo había pensado en su momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con lo que es el relato? Ninguna. Ok, ¿ninguna? ¿Tampoco tú, Lourdes? No, bueno, yo cuando hice mi relato me quedaba la duda de cómo, o sea, de identificar las ideas secundarias. Las ideas secundarias, por ejemplo, ¿cuál fue la idea primaria que identificaste en tu relato? El relato era del Principito. Del Principito, Ajá, ok. y yo ¿Cuál hice, fue la idea principal? Ajá, sí, te escucho, perdón. pues la idea principal es que era nada más de escoger una parte del relato. Y yo escogí este, la parte del dibujo del niño, que lo que hace es el elefante, la boa, y dibuja el elefante que se come que está digiriendo un elefante, no, más bien la boa que está digiriendo un elefante. Dirigiendo a un elefante. Ujú. Eso para mí era la parte del relato que me interesó. Entonces, bueno, a mi parecer, la idea principal era que, pues, que se entendiera, ¿no? O sea, que el niño quería que la gente entendiera qué es lo que dibujaba.
las personas mayores no entendían, pero la idea principal para mí era esa, o sea, que él lo que quería era que le entendieran, ¿no? Ok, cuando tenemos una idea principal es justo eso, principal. Se ve como de manera generalizando o más bien aportando cuál es el centro o cuál es el origen. Pero cuando se trata de las secundarias, tómala como si fueran las ramificaciones de un árbol. Casi siempre vamos a tener el tronco, vamos a tener más bien una rama principal a lo mejor, pero a su vez va a haber más ramificaciones. Algo así como cuando estás haciendo un mapa conceptual en donde tienes una idea, pero vas desglosando poco a poco estas ideas. Entonces, de tal manera que si para ti cuando estaba digiriendo la boa al elefante tenía un significado, entonces ir explicando por ramificaciones diferentes estas ideas secundarias. ¿Para qué? Para aportar más datos, que era lo que quería que se comprendiera con esa parte del texto. No sé si me explico. Pues sí, entonces sí, la idea secundaria sería esa, ¿no? O sea, em, que fuera entendiendo em, por qué, por qué dibujaba de esa manera, ¿o no? Ujú. Sí, ¿por qué dibujaba de esa manera? Ahí es donde puedes agregar los detalles. Porque a lo mejor de manera general puedes decir que estaba sucediendo eso, lo de la boa digiriendo, perdón, al elefante. Pero entonces ahí vas agregando más detalles de qué estaba pasando cuando estaba dibujando o más detalles a tu relato de tal manera que quede bien especificada la idea y que no quede de manera tan general. Ok, bueno, pues tendré que seguir practicando. Justo, se trata de la práctica. Al final de cuentas, recuerda que te vas a encontrar también varios textos que llamen tu atención y que si lo que quieres es seguir practicando, puedes hacer este ejercicio con cada uno de los textos que vayas seleccionando, aunque sean más pequeños. Ok, muy bien. Lo que pasa es que también me pasa una cosa, como yo no he tenido el hábito de la lectura, entonces Ujú, mm, sí me canso, o sea, tengo que hacer eso. Ahorita esa sugerencia que nos dio de subrayar o de ujú. anotar, pues yo creo que eso es lo que he hecho, ¿no? Yo sí he subrayado y siento que sí Ujú. me ha ayudado, porque no puedo estar demasiado tiempo leyéndome, sí me cansa. Ok, entonces en este sentido, lo que va a pasar es que poco a poco vas a ir, uno, encontrando los textos que te gustan y que además vas a irte ahora sí que acostumbrando, porque también de repente la vista se puede tornar un poco cansada dependiendo de las actividades que tengas en el día. Entonces, que a tu ritmo vayas leyendo. Si un día dices, quiero leer antes de quedarme dormida o a lo mejor tengo un espacio muy pequeño, lo ocupo y entonces comienzo a leer a tu paso, porque vamos todos aprendiendo de poco a poco, sobre todo cuando no se tiene el hábito como tal, pero que se puede ir implementando mientras lo vayas acomodando en tu vida cotidiana, es decir, que no vaya siendo cada mes o cada 2 meses, sino que conforme vaya siendo algo que te llame la atención, incluso si buscas títulos similares de El Principito, a lo mejor, o títulos similares de algún otro texto que te haya buscado, te van a aparecer otros. O busca el género literario y entonces ya buscas libros que tengan ese tipo de temas que a ti te llamen la atención. ¿Para qué? Para que poco a poco vayas desarrollando más el hábito de la lectura. Y que además tienes otra cosa llamado artículos. Los artículos a veces son más pequeñitos, entonces esos también ayudan a que poco a poco, con textos más cortos, vayas creando este hábito. Me parece muy bien, muchas gracias. Por nada, Lourdes. Sonia, ¿alguna duda hasta este momento? No, ninguna. De hecho, también, bueno, yo sí me aventé la lectura de todos los artículos y elegí lo que más me gustó.
Y ese del Principito, ay, como le encantaba a mis hijos cuando estaban más chiquitos y como que medio me lo sé de memoria, entonces ya no quise ver ese tema, sino que elegí el otro y pues me gustó también. O sea, yo sí soy fan de la lectura. No sé, en una sesión pasada había comentado del libro, bueno, ya me empecé a leer otra vez Interno. de nuevo ajá, me empecé a leer de nuevo la saga y ya voy en el segundo libro, entonces sí, me gusta mucho leer, la verdad, me gusta muchísimo leer y pues hasta ahorita con esto de el relato, el resumen y todo este comentario, pues me ha servido también para ver qué títulos me gustan más, qué títulos puedo hablar con la gente que me rodea y si les llega a gustar, les doy recomendaciones, pero pues a muchas personas como igual como Lourdes, ya que son más grandes y se cansan del día al día y no tienen tiempo de leer o sí, terminan cansadas y no tienen tiempo para la lectura. Ok, entonces, como vemos aquí, gracias Sonia, gracias Lourdes, cada quien va teniendo como sus ritmos y también respecto a la rutina que cada quien tiene, por ejemplo, acá yo de repente es como de, ya es bastante el tiempo, entonces necesito un espacio para relajarme tantito, pero cuando requiero realizar la lectura, tampoco voy a obligarme a mí misma a que si ya estoy cansada voy a leer mucho, pero sí a lo mejor avanzo con una página o 2 páginas o con un capítulo. O incluso recuerden que también existen los llamados audiolibros, que de esos también sí, lo que tal vez no es nuestra forma de aprender, que es leyendo, a lo mejor puede ser escuchando. Entonces, para muchas personas puede ser incluso que cuando tengan un libro, lean en voz alta o que opten por escuchar un audiolibro, que contiene la historia y que también ayuda a que fomentemos la parte de la imaginación, pero de una manera diferente, pero basado en el mismo texto de algún autor o alguna autora. Entonces, ahí también está la sugerencia, los audiolibros. Ok. Entonces, Sonia, Lourdes, avanzamos ya con estos 2 últimos temas para que vayamos finalizando. Sí, El comentario se realiza sobre todo con el fin de aportar. Es decir, vamos a decir, ahorita en cada una de las sesiones he tratado de ponerles un título. Este que es Doctor Sueño, no voy a comenzar a leer y decir, ay, no, el título nada que ver. O a lo mejor si aquí estoy leyendo una intuición lo bastante fuerte como para correr el riesgo de que muera en un atropello con fuga o de que la rapte algún pederasta, preguntó Cuervo sin ironía. Y si desarrolla una leucemia o algún otro tipo de cáncer, sabes que son propensos a ello. Si yo voy a colocar un comentario acerca de esto, a lo mejor voy a decir, no me parece que hablen acerca de enfermedades, sino que más bien voy a aportar, quizá el lenguaje que debería utilizarse o que podría utilizarse es este. ¿Por qué? Porque no voy a realizar algo como muy negativo, sino que se trata más de aportar algo constructivo, que ayude al autor o a la autora a mejorar el escrito que está teniendo o el texto que está teniendo. Entonces nos aproximamos al texto, planeamos nuestro comentario, elegimos cuidadosamente nuestras palabras, lo redactamos y revisamos. ¿Este comentario que yo estoy aportando a este texto está funcionando o no está funcionando? ¿O quiere decir lo que yo tenía en mente o no? Y si no es así, entonces vuelvo a redactarlo de tal manera que nuevamente siempre sea con argumentación, que sea imparcial, que sea muy objetivo y que apoye al autor o a la autora de un texto determinado. Porque si no, entonces ya sería una crítica. ¿Por qué? Porque no estamos aportando algo realmente al autor o a la autora de ese texto. ¿Ok? Por último, la reseña que se la utilizaron durante su actividad integradora número 6, que se llama justo así, la reseña. Durante esta actividad integradora, ustedes recuerden que revisaron los textos y también hicieron esta parte de una reseña crítica en particular. Entonces recuerden que cuando se trata de la crítica se da un juicio, pero el juicio siempre tiene que estar sustentado. Es decir, no voy a decir no se recomienda o sí, sí se recomienda y ya, sino que voy a explicar las razones, los motivos y también de manera muy con un juicio imparcial, también con una objetividad. Voy a ver si realmente lo que estoy escribiendo es parte de lo que estaba pensando y tampoco se trata de atacar, sino que a lo mejor el título no estaba bien planteado o a lo mejor faltaron estadísticas
o quizá faltó la descripción del escenario que estoy leyendo porque no me aporta mucho a la escena que me estoy imaginando acá. Entonces, de esta manera vamos desarrollando la crítica, pero siempre con un argumento que sostenga la crítica que estoy realizando hacia ese texto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? No, ninguna. Todo bien explicado. Ok, muy bien, gracias Sonia. ¿Lourdes? No, tampoco ninguna. Ninguna, ok. Entonces, hemos llegado ya al final. Si no se tiene alguna duda del tema, voy a ir diciéndoles, porque recuerden que con lo que respecta a la primera unidad va desarrollada con este proyecto integrador porque está relacionado con el proyecto de vida. Entonces, todo va relacionado con las metas a corto, mediano y largo plazo, cuáles son los materiales que necesitan, también cuáles son las actividades que requieren lograr. Imaginemos esto, lo que yo quiero, yo Keira, es que a corto plazo pueda aprender los saludos en italiano. Para aprender los saludos en italiano, si estoy hablando del aspecto quizá de tiempo libre. A corto plazo, lo que yo quiero es aprender los saludos en italiano. A mediano plazo, ya quiero poder presentarme y que si voy a Italia no me pierda. Y que a largo plazo, que es a 3 años o más, yo ya pueda establecerme en Italia y que pueda comprender bien a las personas que están viviendo allá. Entonces, si uno de las metas que tengo es esta, también voy a necesitar poder hacer actividades que me ayuden a poder lograr esta meta. ¿Y esto qué es? Que necesito materiales. Por ejemplo, si estoy en clases en línea, lo que necesito es una computadora. A lo mejor también necesito un libro de texto que me esté ayudando. Y el apoyo humano puede ser que sea la profesora o el profesor que me esté impartiendo la clase de italiano. Así que a lo mejor no lo voy a hacer yo, sino que a lo mejor también lo que requiero es que mi hermana con tarjetas pueda ayudarme a darme cuenta qué tanto estoy avanzando con el italiano o qué es lo que me falta por aprender. De la misma manera, lo que puedo hacer es las acciones, es decir, si lo que yo quiero es aprender italiano, no se trata de que me acuerde un día sí y 3 semanas no, sino que sea constante. Entonces, las acciones son que pueda aprenderme una palabra diario, que pueda repasar media hora al día, a lo mejor media hora o 10 minutos incluso, pero que no se quede de tal manera que, ya se me olvidó todo otra vez y otra vez tengo que empezar desde cero, sino que me mantenga constante a través de diferentes acciones. Que también los cambios tengan que ser de, a lo mejor yo paso, no lo sé, 2 horas en redes sociales. Si yo paso 2 horas en redes sociales y lo que quiero es aprender italiano, a lo mejor sí puedo hacer cambios, pero puedo configurar mi celular para que esté en italiano y yo me vea obligada a aprender esas palabras que me aparecen en italiano en mi celular para comprender cómo utilizarlo otra vez. O a lo mejor lo que tengo que hacer es reducir el tiempo que paso en redes sociales para implementarlo en aprender italiano. Así que tengo que hacer estos cambios. ¿Por qué? Porque tengo una meta a corto, mediano y largo plazo. A lo mejor también lo que yo tengo que hacer es comprometerme, es decir, yo, Keira, me comprometo a aprender a hablar fluidamente italiano para lograr alcanzar mi meta que consiste, o más bien, yo, Keira, me comprometo a disminuir el tiempo que paso en redes sociales y tomar clases de manera diaria para lograr alcanzar mi meta que consiste en hablar de manera fluida el idioma italiano. Entonces, aquí yo hago compromisos, a lo mejor no con las demás personas, porque si yo aprendo o no aprendo, a lo mejor no le afecta a las demás personas, pero hago ese compromiso para mí, de tal manera que yo sé cuáles son los cambios que tengo que hacer para que logre esta meta y que además me permita tener un orden o una secuencia en lo que yo quiero lograr, tachando lo que tengo que hacer, cuántas veces tengo que estudiar y que haga casi que, o que arme más bien todo un plan que conlleve los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Ahí también voy a colocar que también necesito dormir, porque si no duermo y estoy desvelada, a lo mejor no me va a servir
que esté aprendiendo italiano si a lo mejor me duele mi cabeza o si no me concentro en la clase porque no dormí de manera correcta. Así que de esta manera voy a considerar para mí, Keira, ¿es importante elaborar un proyecto de vida? Sí, no, ¿por qué? Y de esta manera ustedes también van a plantearse esas metas y así como fui describiendo lo que para mí sería aprender italiano como una meta, ustedes van a incluir cuáles son sus metas en el aspecto académico, en el aspecto laboral, en el aspecto social, personal, el tiempo de ocio y también en el financiero, que puede estar relacionado directamente con justo los proyectos que tienen ustedes dos. Solo se trata de que los desarrollen para que ya tengan una planificación de qué es lo que se quiere lograr y cómo vamos a llegar hacia allá. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? Ninguna, gracias. Bueno, ok, gracias Lourdes. Sonia. No, ninguna, todo me queda claro. Ok, entonces recuerden que para hacer su proyecto integrador es necesario que descarguen el documento del área del proyecto integrador. Está en la parte de, a ver, permítanme, déjenme abrirlo para que les diga justamente en dónde ingresar. Primero se van a ir a la semana 4 y ya en la semana 4 van a abrir proyecto integrador, mi proyecto de vida. Y ya cuando lo abran hasta la parte de cómo lo realizaré, que es ya donde les explican los pasos. En el paso 2 dice, descarga el documento proyecto integrador. Así que van a poner la manita o el puntero encima de donde dice proyecto integrador, entre comillas. Y ya que descarguen ese documento es cuando van a ir siguiendo los pasos que les aparecen ahí. No tienen que elaborar un documento en blanco, sino que ya viene para que ustedes vayan llenando los espacios que les solicitan. Y ya cuando lo tengan listo, le colocan la nomenclatura, ya lo envían y ya yo voy a poder evaluarlo con la calificación y también recuerden que incluye la retroalimentación de por qué están obteniendo esa calificación. Además, es importante recordarles que hay 2 foros esta semana. Uno es el Aprendiendo, que es el que ha estado fijo durante las 3 semanas anteriores también, en donde ustedes colocan sus dudas, sus comentarios e interactúan. Y que por otro lado está abierto el foro de integración. Les recuerdo esto, si por alguna razón de fuerza mayor ustedes no pueden entregar el proyecto integrador, todavía voy a darles oportunidad el día lunes porque ya voy a tener que entregar el portafolio de evidencias, que es en donde van ya las calificaciones asentadas. Lo que yo no voy a poder darles o abrirles es el foro de integración. Es una vez que se cierra ya no lo puedo abrir. Entonces es importante que realicen sus 5 participaciones. Ahí yo ya les coloqué el mensaje y también cuando entren a ese espacio les aparece cuáles son las que tienen que hacer. Y una duda que me decían el día de ayer es si pueden participar el mismo día en las 5. Sí pueden hacerlo, pero justo eso, no me coloquen las 5 participaciones en un solo comentario. Tienen que hacerlo por separado para que la plataforma tome en cuenta que son 5 y no es 1. Así que pueden hacerlo el mismo día en el transcurso de un día o 2 días, pero siempre y cuando estos estén por separado. No vayan juntos porque si solamente me aparece uno, entonces la plataforma va a tomar como que solo fue uno, aunque en este mismo uno aparezcan acá en las 5 participaciones. Ahí sí, procuren hacerlo de manera ordenada. Primero la 1, segunda, tercera, cuarta y quinta mínimo. Recuerden que mínimo son 5 ahí. Y si les queda alguna duda o cierta van revisando más a fondo, recuerden que yo les respondo a través de lo que es el chat dentro de la plataforma y también por correo. Ahí pueden encontrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si no tenemos ninguna duda, vamos cerrando ya este espacio abierto, al cual les agradezco mucho que hayan podido ingresar. Ninguna, maestra. De hecho, ya hice mi tercera aportación, me faltan todavía 2. Y del proyecto integrador ya lo empecé a leer y ya voy ordenando las ideas. ¿Ok? Vas avanzando, Sonia. Muchas gracias. Y Lourdes, ¿alguna duda? Apenas hoy voy a poder revisar lo del foro. Entonces, hay que revisar, para participar es revisar lo que cada una de las integrantes, compañeras han escrito para retroalimentar, ¿no? Sí, me parece que es en la tercera y en la cuarta participación cuando tienes que hacer eso.
En Ok, la primera y en la segunda tienen que ver más con las 2 preguntas. ok. Bueno, lo voy a revisar porque apenas estoy en eso. Sí, Lourdes, si tienes alguna duda, recuerda que ahí me puedes preguntar y yo te contesto. Está muy bien. Pues muchas gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes dos por haber ingresado a este espacio. Espero que tengan una excelente noche y es un gusto para mí poder compartir o haber compartido, porque ya es la última vez que las veo en sesión, estas semanas y que les deseo muchísimo éxito en los siguientes módulos que ustedes van a poder ir avanzando para llegar a una de las metas que tienen. Les deseo muchísimo éxito y enhorabuena. Ya casi terminamos. Muchas gracias por todo su apoyo y gusto en conocerla. Mucho gusto, Lourdes. Gracias también a usted que nos ha apoyado muchísimo. Sí, he perdido una que otra sesión, pero las vuelvo a ver para seguirle el hilo literal de todo lo que se ha llevado y pues qué lástima que la veo por última vez porque pues no sé, tengo entendido que cambian de tutores y de asesores. Sí, Entonces, sí, va pues más cambiando. adelante no sé si podría yo mandarle algún correo diciéndole cómo voy en mi avance o al final de que casi ya vaya a terminar, pues le pueda escribir diciéndole, ¿sabe qué? Ya voy a terminar y así. No sé si se pueda. Sí, Sonia, por ahí me puedes encontrar en el correo institucional, ahí va a estar abierto porque en la mensajería, como cambian de módulo, ya no va a ser posible que nos comuniquemos por ese medio, pero tú puedes ahí irme diciendo si quieres tu avance a través del correo institucional, que ahí se los dejo en la parte del foro de novedades. Muchísimas gracias. Que tenga excelente tarde. También a la compañera excelente tarde. Muy buenas sus aportaciones y pues todo bien. Muy bien, entonces muchas gracias a las dos, mucho éxito y voy a parar la grabación para que la pueda subir al espacio del foro de novedades. Sí. Gracias. Buenas noches, Sonia. Buenas Y noches, buenas noches.